Análisis macroeconómico. En este vídeo aprenderá tipos de interés, inflación, crecimiento, empleo, entorno político. El análisis macroeconómico se usa en la evaluación de divisas, bonos, commodities e índices bursátiles. A nivel macro, el análisis examina factores que afectan a la economía en su totalidad. Algunos ejemplos: tipos de interés, inflación, tasa de crecimiento, empleo, política y sentimiento nacional. Este análisis nos dirá si la economía se está expandiendo o contrayendo, si está en auge o en caída. Veamos los tipos de interés. Las tasas de interés representan el coste de pedir prestado dinero, particulares, compañías o incluso estados. Si las personas y compañías piden prestado menos, tienen menos dinero para invertir y gastar, y viceversa. Por tanto, si suben los tipos de interés, habrá más ahorro y menos gasto, y eventualmente disminuirá el crecimiento. Por otra parte, si los tipos de interés caen, aumentará la cantidad de préstamos y el gasto, llegando a una subida del crecimiento. Los bancos centrales se reúnen cada mes para establecer las tasas de interés. Los operadores de los mercados siguen atentos a estas reuniones. Un aumento de los tipos de interés producirá más ahorro y menos inversión y gasto, lo cual provocará una desaceleración de la economía. Los tipos de interés altos se traducen en el aumento de la demanda de la divisa, puesto que la gente vende divisas con tipos de interés menores para comprar las que tienen tipos más altos, haciendo que el valor de la divisa aumente. Las acciones y los tipos de interés están correlacionados negativamente. Tipos más altos implican costes más altos al pedir prestado, tanto para clientes como para empresas, y esto tendrá un efecto negativo en los precios de las acciones. Si los tipos de interés suben, significa que el coste de guardar commodities se incrementa y puede tener un efecto negativo en el precio de las mismas. La inflación es el incremento de precios de bienes y servicios en una economía. Cuando la inflación crece, se necesita más dinero para comprar la misma cantidad de bienes y servicios. Eventualmente, esto producirá un descenso del crecimiento. Una medida de la inflación típica es el índice de precios al consumidor, o IPC, que mide los cambios en el precio de una cesta de la compra de bienes. Otra medida de inflación es el índice de precios del productor, IPP, que mide el cambio en los precios de producción de bienes y servicios. La inflación tiene efecto dinero en la economía debido a que una inflación elevada provocará que los bancos centrales aumenten los tipos de interés. Los bancos centrales usan los tipos de interés para controlar la inflación. Un aumento de la inflación tendrá el mismo efecto que los tipos de interés en los mercados, con excepción de las commodities. Cuando la inflación sube, los bancos centrales tienden a aumentar los tipos de interés, y esto produce un incremento en el valor de la divisa. La inflación afecta a la competitividad de una economía. La inflación aumenta las exportaciones debido a costes más altos de bienes y servicios, y esto tendrá un impacto negativo en la rentabilidad de las empresas y en consecuencia en el precio de sus acciones. Las commodities son bienes y, por tanto, sus precios tienden a subir cuando la inflación se acelera. El crecimiento mide la salud de una economía a través del aumento de bienes y servicios producidos. Se puede medir a través de los siguientes indicadores. La forma más importante de medir el crecimiento es mediante el Producto Interior Bruto, PIB, que mide el valor de todos los bienes y servicios producidos en un país. Otro indicador es la balanza de pagos, que mide la diferencia entre importaciones y exportaciones. Las ventas minoristas también miden el crecimiento a través del consumo y se utiliza para evaluar la dirección de una economía. El crecimiento económico es el indicador económico más observado porque permite mejores niveles de vida, ingresos tributarios mejorados y ayuda a crear nuevos empleos.
Una mayor producción y mayores ingresos aumentarán los ingresos de los estados y, por tanto, el valor de su divisa. En cuanto a las acciones, un incremento del crecimiento refleja la demanda creciente de los consumidores, que a cambio da como resultado mayores beneficios para las empresas y precios de las acciones más altos. Puesto que las empresas están produciendo más, su demanda de commodities, como las materias primas y energía, aumentará produciendo precios más altos de las commodities. Otro factor macroeconómico a tener en cuenta es el mercado laboral. Uno de los ingredientes más importantes de una economía saludable es la disponibilidad de empleos bien pagados. Cuando una persona está buscando empleo activamente, pero no puede encontrar trabajo, surge el desempleo. Se mide por la tasa de desempleo, que es básicamente el porcentaje de las personas de la población activa que no tienen empleo, pero que son capaces y están dispuestas a trabajar. Las nóminas no agrícolas miden la tasa de empleo a través del número de empleos adicionales no agrícolas que surgen cada mes. Un aumento del desempleo o un descenso de las nóminas no agrícolas señala una ralentización de la economía. A medida que sube el desempleo, cae el consumo porque los desempleados tienen menos dinero para gastar, y los que tienen empleo están preocupados por el futuro y tienden a reducir el gasto. Cuando existe un alto nivel de desempleo, el crecimiento económico y la demanda caen, dando como resultado eventualmente la depreciación del valor de la divisa. Un aumento del desempleo produce una tasa de consumo inferior, lo cual afecta negativamente a las empresas y los precios de las acciones caen. El mismo efecto se ve en los precios de las commodities, puesto que la demanda disminuye a causa de los niveles de producción más bajos. El riesgo político es el riesgo que puede sufrir un retorno de la inversión como resultado de cambios políticos o inestabilidad en un país. Existe una variedad de decisiones gubernamentales que pueden afectar a particulares, empresas, industrias y a la economía como un todo. Por ejemplo, nacionalización, impuestos más altos, regulaciones adicionales, barreras al comercio y muchas más. Por ejemplo, la sorprendente decisión del Reino Unido de abandonar la Unión Europea o Brexit y la elección de Donald Trump como presidente de Estados Unidos crearon más conversaciones que nunca sobre el riesgo político. Un aumento del riesgo político tiene un efecto negativo en los mercados. Si baja la confianza y aumenta la incertidumbre, el valor de la divisa cae. En cuanto a acciones, también afectará a las empresas negativamente con una caída de los precios de las acciones. La mayoría de las commodities también sufren los mismos giros y caídas de valor cuando aumentan los riesgos políticos, con la excepción del oro, que sirve como valor refugio en tiempos de incertidumbre. El sentimiento también es un factor muy importante. Es una medida psicológica de cómo se siente la gente respecto a la economía general o respecto a una clase de activo en particular. El sentimiento puede influir en gran medida en los mercados si la gente ve una serie de factores como todos positivos o negativos. El sentimiento positivo se denomina alcista, mientras que el sentimiento negativo se denomina bajista. Tanto el índice de gestores de compras, PMI por sus siglas en inglés, en Estados Unidos, como el informe IFO del Instituto de Investigación Económica en Europa, miden el sentimiento de los gestores empresariales en relación a la economía. El índice de sentimiento del consumidor mide la opinión y sentimientos del consumidor sobre la salud financiera. Los inversores tienden a verse afectados por sus propios sentimientos a la hora de tomar decisiones financieras, y esto producirá varios efectos en la economía. El optimismo llevará a los inversores a anticipar un crecimiento futuro de la economía y a cambio aumentará su demanda de moneda nacional. El sentimiento de los inversores está correlacionado positivamente con los rendimientos de las acciones. El sentimiento optimista del inversor tiene un efecto positivo en los rendimientos de las acciones, puesto que los consumidores creen que la economía se va a expandir, invertirán en las acciones de las empresas que tienen un alto potencial de crecimiento. Eventualmente, esto también aumentará la demanda de commodities, que tenderán a apreciarse en valor.
Los indicadores anteriores nos proporcionan una visión de las perspectivas actuales y futuras de la economía. Los cambios en los aspectos indicados afectarán directamente al valor de las divisas, bonos, commodities y acciones. Por tanto, los participantes del mercado deberían estar pendientes de estos aspectos fundamentales y usarlos para tomar decisiones de trading bien informadas. En nuestro próximo vídeo hablaremos sobre el análisis microeconómico. Gracias por su atención.